Hay un territorio en el mundo que tiene el tamaño aproximadamente de Buenos Aires, que alberga a más de 2 millones de personas. Bueno, albergaba, y del que no puedes salir, a menos que alguien te dé permiso. Ese territorio se llama Gaza, y lo que pasó ahí durante 16 años es lo que necesitas entender antes de que hablemos de cualquier otra cosa. Junio de 2007, el día en que Hamás tomó el control de Gaza. Israel cerró todo, por tierra, por mar, por aire. Un bloqueo que lleva más de 16 años y que ha tenido consecuencias devastadoras para cada aspecto de la vida en Gaza. ¿Qué significa un bloqueo en la práctica? Significa que Israel decide qué entra y qué no entra en Gaza, qué materiales de construcción, qué medicamentos, qué alimentos y quién puede salir. Israel prohíbe a la población palestina entrar y salir de Gaza, excepto en casos excepcionalmente raros, condiciones médicas urgentes y una lista muy corta de comerciantes. 2 millones de personas. Bueno, como lo decía antes, menos, con permiso de salida solo en casos de emergencia médica. Ahora los datos no son los míos, los de Naciones Unidas. El 81.5% de la población en Gaza vive bajo el umbral de la pobreza. El desempleo alcanza el 46.6%, según datos de UNRWA. Para los jóvenes licenciados entre 19 y 29 años, la tasa de desempleo llega al 70%. Imagínate estudiar una carrera universitaria y no tener a dónde ir con ella. Imagínate que tu único horizonte es ese mismo muro que llevas viendo toda tu vida. El 96% del agua del acuífero de Gaza no es apta para el consumo humano. El agua dulce subterránea está contaminada por aguas residuales y por agua de mar. Los cortes de electricidad durante horas siguen siendo una constante. Una crisis energética crónica que afecta el agua, los hospitales, la vida entera. Esto no pasó en un día. No fue producto de una guerra. La ONU calculó el daño económico del bloqueo entre 2007 y 2018 en 16.700 millones de dólares, el equivalente a 6 veces el PIB de Gaza en 2018. Y aquí viene algo que me parece fundamental decirte. Naciones Unidas publicó un informe que señalaba que Gaza podría volverse inhabitable. Ese informe es de 2020, 3 años antes de lo que vendrá después. El 71% de los habitantes de Gaza muestra depresión y altos niveles de estrés postraumático, según una encuesta del Banco Mundial. No es una estadística abstracta, es una generación entera que nació, que creció y se hizo adulta dentro de un bloqueo, sin haber conocido otra realidad. Durante esos 16 años hubo guerras: 2008, 2012, 2014, 2021, cada una con sus propios muertos, cada una con su alto el fuego frágil, cada una sin resolver nada. Jamás lanzaba cohetes, Israel respondía con operaciones militares. Y el bloqueo seguía. Jamás ofreció treguas de larga duración a cambio de que Israel levantara el bloqueo. Israel se negó, exigiendo primero el reconocimiento de su existencia y el fin de la violencia. Violencia que no fue originada por los residentes que viven bajo ocupación. Dos posiciones que nunca se encontraron y en el medio 2 millones de personas, hasta entonces, pagando el precio de ese desencuentro. Y los túneles, cuando se mencionan los túneles en Gaza, generalmente los presentan como infraestructura militar, y en parte lo son, pero hay algo que no se cuenta. La economía de Gaza depende en gran medida de lo que entra por esos túneles. Mercancías de contrabando desde Egipto, que el bloqueo no permite pasar por las fronteras oficiales. Alimentos, medicamentos, materiales, materia prima, materia de construcción, cosas cotidianas, cosas que en cualquier otro lugar simplemente compras en una tienda. Los túneles no son solo armas, son también la única economía posible dentro de una prisión. Hay una frase
Hay una frase que organismos internacionales han usado repetidamente para describir a Gaza: la mayor prisión al aire libre del mundo. No lo digo yo, lo dicen los que tienen el mandato de documentar lo que ocurre en los territorios ocupados. Y en octubre de 2023 ocurrió algo dentro de esa prisión que cambió todo lo que vendría después. Pero eso merece su propio video, porque para entenderlo bien, primero necesitas conocer los otros actores que estaban observando desde afuera. El próximo video, Hezbollah, quiénes son, de dónde vienen y por qué importan para entender lo que pasa hoy.